Bueno, el último debate presidencial dejó varios momentos para analizar y comentar. En esta instancia, ambos candidatos mostraron una postura quizás más moderada, pensando en la segunda vuelta, tratando de acercarse a ese electorado que necesitan para poder vencer en el balotaje. Vamos a conversar sobre esto con la integrante del comando de José Antonio Kast a esta hora, la doctora Paula Daza. ¿Cómo está, doctora Daza? Buenos días. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastián. Bueno, fue mencionada Sebastián. Incluso, doctora, ayer en el debate, usted lo estaba siguiendo ahí. Sí. ¿Qué le pareció, bueno, en el balance que hace de este último encuentro de cara al domingo? Bueno, yo creo que podemos hacer un balance positivo, siempre interactuar, ¿cierto? Las distintas posiciones en relación al programa de gobierno es importante. Se plantearon temas interesantes, se pudo hablar algo de pensiones, algo de salud. Hubo temas que no se pudo conversar en forma más prolongada, como los temas de la mujer, pero creo que en general fue un buen debate porque permitió de alguna manera dar a conocer las distintas posiciones de los dos candidatos. En temas de salud, por ejemplo, que es, por lo que usted ha dicho también, llegó al comando del candidato republicano, doctora Daza. En cuanto al tema de vacuna y de vacunación en general, hay cifras que quizás se extrañaron y de parte de los dos candidatos, pero le pregunto porque usted pertenece al de José Antonio Kast respecto a una estrategia que haya pensada para los primeros meses o un 2022 en caso de que salga electo en marzo. ¿Eso está ya terminado o se está trabajando en ello todavía? Bueno, eso está contemplado dentro del plan. Hoy día sabemos con respecto al COVID-19 que la vacunación es uno de los pilares más elementales para la contención de la pandemia. Lo vimos ahora con la variante Delta, que tuvimos un leve aumento de casos y ahora afortunadamente los casos han ido disminuyendo en forma muy importante. Y por lo tanto ya sabemos que el gobierno tiene disponibilidad de las vacunas para iniciar el proceso el próximo año con probablemente una cuarta dosis. ¿Cuál es nuestro programa? Probablemente nuestro proyecto es contar con vacunas al menos para toda la población, al menos 2 veces al año, porque pensamos que las vacunas van a tener que colocarse 1 o 2 veces al año. Cada 6 meses es la estructura que nosotros pensamos que vamos a tener que vacunar, producto de lo que hemos aprendido. Hoy día sabemos que la inmunidad disminuye más o menos a los 4 o 6 meses después de la dosis. Hay que ver qué pasa con esta tercera dosis. Yo sé que el Ministerio de Salud está terminando esos estudios, por lo tanto nuestro plan del punto de vista de vacunación es contar con vacunas para toda la población al menos 2 veces al año o 1 o 2 veces al año, porque eso va a haber que ir viendo cómo va la proyección. Pero la idea es seguir vacunando porque es el pilar más esencial para que tengamos un año 2022 con más libertades y no tengamos que tener tantas restricciones como lo tuvimos que hacer durante el 2020 cuando no teníamos vacunas. Paula, usted mencionaba que había sido una buena instancia para su candidato, para José Antonio Kast, en este intento por tratar de llegar a ese electorado que les permita vencer en la segunda vuelta, a los indecisos probablemente, que son un segmento bien importante de la población que quizás todavía no tiene resuelto su voto. ¿Por qué cree usted que José Antonio Kast ayer logró llegar a ese electorado, buscando ampliar su base de apoyo respecto a la primera vuelta? Bueno, hay varios temas que yo creo que son tremendamente importantes, que es lo que le interesa a las personas. Principalmente estamos hablando de la clase media, las personas independientes, las personas de regiones, las personas más vulnerables, del mundo del campo. Y aquí, ¿cuáles son aquellos temas que las personas necesitan resolver? Primero, sus pensiones. La propuesta de José Antonio Kast con respecto a las pensiones es muy robusta. Primero, para las personas que ya están pensionadas en el día de hoy. Segundo, las personas que se van a ir pensionando en los próximos años. Y tercero, una propuesta de largo plazo, que este $1.000.000 que se le va a... Por lo tanto, el tema de pensiones es un tema relevante dentro de las necesidades. Lo segundo es salud. Sabemos que la pandemia va a dejar tremendos listas de espera, muchas personas que no han podido atenderse. Y en ese contexto, la propuesta que nosotros tenemos contempla medidas urgentes. Y aquí las medidas urgentes, ¿cuáles son? Hacerse cargo de todas aquellas cosas que no pudimos atendernos con cosas concretas. Salud mental es elemental. Ahí tenemos una propuesta muy positiva y que se puede implementar inmediatamente, ¿sí?
Respecto a también temas de salud, ¿cómo se va a hacer más allá de la cantidad o no de vacunas, que nos va quedando relativamente claro un plan en el que se está trabajando, para convencer a muchos de los adherentes que asumía ayer también el candidato, que no se han vacunado o que cuestionan el pase de movilidad por las restricciones que esto conlleva? ¿Cómo se va a trabajar en eso, sabiendo que hay una resistencia fuerte al interior de la adherencia de José Antonio Kast? Bueno, yo esto es uno de los temas más importantes que conversé con él cuando me sumé al comando. A mí me parece tremendamente importante que las medidas de salud pública, que tienen una base científica ya tremendamente validada, se implementen dentro del gobierno. Y la vacunación es uno de los elementos que sabemos que lo va a hacer. Hoy día tenemos un pase de movilidad que tiene ciertos incentivos para que las personas se vacunen, viajar, ¿no es cierto?, moverse, ir a un restaurante. O restricciones desde el punto de vista que lo vea. Y obviamente restricciones a aquellos que no se han vacunado. Hoy día lo hemos visto con la variante Omicron. Las personas que se están contagiando principalmente son aquellas no vacunadas. Por lo tanto, la estrategia va a ir dando más libertades a las personas que estén vacunadas, y no solamente en Chile, en el mundo. Sí, pero la pregunta es otra. Lo primero que le piden es la vacunación. Doctora, es cómo se convence a ese grupo importante de adherencia del candidato Kast en cuanto a el pase de movilidad y los cuestionamientos que le hacen, y a vacunarse directamente y derechamente. Bueno, yo creo que más allá de los adherentes, todas aquellas personas que cuestionan la vacunación, tenemos que conversarlas con la evidencia de la información. Hoy día hay suficiente evidencia para decirle a las personas que tienen que vacunarse, y eso se toma primero que nada convenciéndolas con la razón, y lo segundo, obviamente tomando medidas de restricción a aquellas personas que no están vacunadas, porque ellas sí están poniendo en riesgo a otras personas. Por lo tanto, dándole más libertades a las personas que están vacunadas y más restricción a las personas que no están vacunadas. ¿Se contempla la vacunación obligatoria para ciertos segmentos, doctora? A ver, hoy día es una discusión que está sobre la mesa. Antes yo de salir de la Subsecretaría de Salud Pública le solicité que hiciera un análisis de eso a los comités, a los consejos asesor. Hoy día todavía no hay una posición clara si poner la vacuna obligatoria va a permitir que se vacunen más personas. En general, ¿qué han hecho algunos países ya? Es exigirle a ciertos grupos, por ejemplo, la gente que trabaja con salud, la gente que trabaja con adultos mayores. Hoy día en Chile esa población prácticamente está toda vacunada, por lo tanto probablemente tomar una medida sí no va a producir una incidencia muy importante. Es un tema que está en discusión, los expertos lo están analizando, y yo sé que el Consejo Asesor, tanto de vacunas como del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, está haciendo estos análisis, pero todavía no es una resolución que hay que hacer. Yo creo que pero sí, no el lo descartan en un incentivo eventual gobierno de José Antonio Kast. En este momento no está descartado, nada está descartado. Obviamente todo tiene que ser en base a cómo vaya la evolución de la pandemia. Ajá. Si estamos en una muy buena posición de la pandemia, la mayoría de las personas están vacunadas, obviamente la obligar a vacunar no va a ser una alternativa, porque no está produciendo un impacto en la salud pública. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir viendo qué pasa, si aparecen nuevas variantes o no. Hoy día la situación es favorable, tenemos una alta población vacunada y esperamos seguir así. Señora Daza, usted decía que no comparte muchas visiones valóricas de José Antonio Kast, pero su visión de país. ¿Cuáles son esas visiones valóricas a las que se refiere usted? Bueno, yo creo que es muy importante entender cuando hay una amplia gama de personas que parten de un conglomerado. Yo creo que sí, que José Antonio Kast es la mejor opción para Visión como país, en todo lo que las personas le interesan de verdad. ¿Cuáles son aquellos temas que no compartimos? Fue cuando yo me conversé con él, yo estaba absolutamente de acuerdo con el matrimonio igualitario, y esto de hecho yo lo tuiteé cuando salió, ¿cierto?, y fue aprobado. Yo lo tuiteé diciendo que me alegraba, que era una ley, una solicitud que se había hecho harto tiempo, y yo estaba absolutamente de acuerdo. También con respecto al aborto en 3 causales, también estoy de acuerdo, y otras medidas de salud pública que sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo le comenté que hay medidas de salud pública con respecto al VIH, y de hecho mi primera pauta en VIH fue la entrega de condones, porque sabemos que es una medida que es importante. El tratamiento en VIH y una serie de medidas de salud pública que tienen evidencia científica. Por lo tanto, hoy día no hay ninguna medida de
diferencia que ya están implementadas en nuestro país, que tengamos diferencias con respecto a ese aspecto. Esos son temas personales y cada persona obviamente tiene derecho a pensar y seguir su vida. Yo creo que la libertad de elegir en los temas valóricos es parte de la vida que tenemos en nuestro país, y tener una diversidad de personas que piensan distintas en un grupo es fundamental y es muy importante porque tenemos visiones distintas. ¿Y la visión valórica no tiene que ver precisamente con esa visión de país, con ese proyecto al que usted aludía? ¿No son dos cosas que están íntimamente relacionadas? No, porque son temas de la vida de cada una de las personas. Yo hoy día creo en la libertad de elegir dónde voy a estudiar, la libertad de elegir qué sistema de salud puedo elegir. Por ejemplo, hay personas que están en FONASA y que más de 3 millones de personas eligen la libre elección, atenderse con un doctor porque trabajan en un lugar, en una zona rural y hay un doctor. Esa libertad de elegir dónde voy a estudiar, qué sistema quiero, una libertad, ¿cierto?, para tener actividades distintas, creo que es muy importante, y eso es lo que compartimos, tener un país que sea diverso, que conversemos todos, que nos escuchemos todos y que probablemente en algunas situaciones podamos tener posiciones distintas. Yo creo que tenemos que aprender a compartir con personas que piensan en algunos temas distintos que nosotros, y creo que eso lo hace muy positivo, y eso a mí me entusiasmó de irme a la candidatura de José Antonio Kast, porque lo vi abierto a incorporar personas que piensen de una manera distinta en algunos aspectos, ¿Paula? Pero la visión general de país que queremos construir Exacto. para adelante es la misma. Y también hay que convivir con diputados electos, por ejemplo, que se han mofado de personas trans, por ejemplo. ¿Cómo no le incomodan este tipo de situaciones, por ejemplo? Bueno, absolutamente. Yo creo que hay obviamente personas que han hecho declaraciones por todos los lados que me parece que son tremendamente dañinas para la convivencia social. Yo creo que hemos vivido últimamente en un ambiente que ha estado más encrispado, ¿no es cierto?, con más violencia verbal, lo vemos en las redes sociales. Yo creo que tenemos que mirar para adelante, tenemos que ser respetuosos con las personas que somos distintas, con las diversidades distintas, con las culturas distintas, y eso es la riqueza de Chile. A mí la verdad que me llama la atención, yo he recorrido Chile de Arica a Magallanes, Fresia, la riqueza cultural, de diversidad que tenemos en nuestro país es maravilloso. Adultos mayores, niños, gente, y eso tenemos que aprender a convivir, respetarlo e incorporarlos, porque lo único que hace cuando somos diversos es darle más riqueza a nuestra cultura y obviamente a nuestras medidas, y eso lo vamos a ir haciendo en la medida que vayamos construyendo un país mejor. Yo estoy aquí, creo que de verdad José Antonio es la mejor opción para esa clase media, esas personas que están en el campo, todas esas personas independientes que quieren vivir en paz, con tranquilidad, en libertad, y trabajar y estudiar. Bien, Paula, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, que estén muy bien. Buenos días.